Bienvenidos al repaso de la lección de escuela sabática para el sábado 18 de marzo del 2023 titulado ¿Cómo administrarse en tiempos difíciles? El versículo para memorizarlo encontramos en Salmo 50, 14 y 15, que dice lo siguiente: Ofrece a Dios sacrificios de alabanza y paga tus votos al Altísimo, e invócame en el día de la angustia. Te libraré y tú me honrarás. Esta lección está basada en los siguientes libros: en el libro de Segunda de Crónicas, capítulo 20, versículo 1 al 22, Primera de Crónicas 21, 1 al 14, Segunda de Pedro 3, 3 al 12 y Primera de Juan 2, 15 al 17. Introducción. Debemos buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, según Mateo 6, 34, porque Él es el creador y poseedor de todas las cosas, Génesis 2, 7. Él es nuestro pastor, según Salmo 23, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones, Salmos 46, 1. Es mejor confiar en Él que en la gente, Salmo 17:5. Josafat confió en Dios y en los profetas en medio de una crisis nacional, Segunda de Crónicas 20:20. El remanente de Dios deberá confiar del mismo modo, Apocalipsis capítulo 12, 17 y Apocalipsis 19:10, Segunda de Timoteo 3, 14 al 17. Esa confianza en el poder divino promueve la seguridad espiritual y la prosperidad de la iglesia. Por otro lado, David buscó seguridad en la cantidad de hombres con que contaba, Primera de Crónicas 21, 1 al 14, para fines militares, con resultados trágicos. La Biblia nos enseña que además de confiar en Dios, debemos ser prudentes, Proverbios 6, 8 y Proverbios 27, 22. Por lo tanto, nuestra vida debe ser modesta, moderada y sin ostentación, Primera de Timoteo 2, 8. Acumular posesiones materiales puede causar ansiedad indebida y eclipsar nuestra felicidad en esta vida. Esa ansiedad nos pone en riesgo de perder la fe. Además, el dinero puede perder su valor en cualquier momento, porque eventualmente no podremos comprar ni vender, Apocalipsis 13:17. En última instancia, el dinero se consumirá en el fuego, Segunda de Pedro 3, 10 al 12, junto con los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, Primera de Juan 2, 15 al 17. Ser fiel ahora en los diezmos y las ofrendas es una de las formas en que regresamos a Dios, Malaquías 3, 7 al 8, a quien debemos temer todos los días de nuestra vida, Deuteronomio 14, 22. Al hacerlo, nos preparamos para vencer en el tiempo de la angustia y la tribulación. Comentario. Aunque la gran tribulación es un tiempo de profunda angustia y aflicción para el pueblo de Dios, según Salmo 34, 19 y Juan 16, 33, debemos permanecer fieles, según 1 Corintios 4, 2. La confianza en Dios como preparación diaria desde que el pecado entró en este mundo, Génesis 2:17. La vida ha estado llena de espinas y cardos, Génesis 3:16 al 19. Opresión, tristeza y dolor. Pero debemos confiar en Dios y avanzar en la fe, fortaleciéndonos para las pruebas mayores que vendrán, Jeremías 12:5. Una vida de dependencia y fidelidad a Dios en las pequeñas pruebas diarias sirve como preparación para futuras pruebas aún mayores. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más será fiel. Lucas 16:10. Por lo tanto, honrar a Dios ahora con sus ofrendas de gratitud. Asimismo, cumple tus votos, especialmente lo que tomaste en el bautismo, porque Dios promete responder y liberar a sus fieles en el día de la angustia y la tribulación. Salmos 50, 14 y 15. La palabra tribulación en hebreo, sará, significa literalmente opresión, en el sentido de angustia, adversidad, aflicción y sufrimiento que afecta a ricos y a pobres, creyentes y no creyentes. Pero tenemos la seguridad del conocimiento, el poder, la fama, la belleza física y los puestos de influencia, sin el temor del Señor. Pueden tener consecuencias negativas, similares a las que derivan de adquirir riquezas sin la bendición o la ayuda de Dios. Por lo tanto, debemos apreciar la sabiduría divina más que cualquier don material. Proverbios 2, 1 al 6, Proverbios 4, 7 y Proverbios 8, 11. Fieles en las perplejidades de la pobreza. Una falta excesiva de dinero también causa daño, ya que tiene el efecto contrario a la riqueza. Los pobres son perseguidos, Salmo 10:2, despreciados y explotados. Por eso el sabio ora pidiendo equilibrio, Proverbios 30:8. Dios es el Señor de ricos y de pobres, Proverbios 22:2. Él no desprecia a los pobres por ser pobres,
porque su propio Hijo vino como un hombre pobre entre los pobres. Segunda de Corintios 8:9. Dios tampoco favorece a los ricos porque sean ricos, porque todas las riquezas son suyas. Ageo 2:8. Antes bien, Dios requiere que todos sus hijos sean fieles mayordomos de sus recursos. Primera de Corintios 4:2 y Apocalipsis 2:10. Debemos recordar de la razón para confiar en la ayuda divina en que Dios es el creador del cielo y de la tierra. Salmo 121:1 y 2. Esta misma razón presentó Melquisedec antes de recibir el diezmo de Abraham. Génesis 14, 19 y 20. Y fue el motivo por el que el patriarca rechazó las riquezas de la malvada Sodoma. Génesis 14, 22 y 23. Confiar en Dios es una experiencia de aprendizaje. En el método de enseñanza bíblico, el aprendizaje, en hebreo, lamad, implica teoría y práctica, como se evidencia en la religión del antiguo Israel. Según Deuteronomio, el aprendizaje debe darse mediante el oír. Deuteronomio 4:10. La enseñanza a la congregación, el canto de las palabras de Dios y también la lectura, y además el aprendizaje debe transmitirse a los hijos, hablarles mientras están sentados, al caminar, al acostarse y al levantarse. Deuteronomio 11:19. Fomentando así la comunión y la confianza en el pacto de Dios. Los pasajes anteriores vinculan con frecuencia la palabra aprender, lamad, y practicar, lo que indica que el aprendizaje se produce al experimentar la verdad de Dios y al temer al Señor. En este sentido, los diezmos y las ofrendas también eran, y todavía lo son, instrucciones divinas, ya que enseñan a comprometerse con la obra de Dios. Malaquías 3, 8 al 10. Así como a honrar y alabar, que en hebreo significa kabad. El objetivo general del aprendizaje de las actividades religiosas en Israel se repite en el segundo diezmo, consagrado a la devoción familiar y la caridad, para que aprendas a reverenciar siempre al Señor tu Dios. Deuteronomio 14:23. Siguiente punto. Fieles en la preparación para las pruebas de los últimos días. En los últimos días, la gente amará el dinero. Debemos evitar su influencia. Segunda de Timoteo 3, 1 al 5. Porque la codicia es idolatría. Efesios 5:5. Juan nos advierte que los idólatras quedarán fuera de la ciudad santa. Apocalipsis 22, 14 y 15. Además, las medidas legales algún día impedirán que el pueblo de Dios pueda comprar y vender. Apocalipsis 13, 11 al 17. Y todo lo que se le negó al Señor, junto con los tesoros de Babilonia. Apocalipsis 18, 10 al 16. Perecerá en el fuego. La muerte es inesperada. Como los muertos no tienen conciencia ni noción del tiempo hasta la venida de Jesús, esto hace que la muerte sea un sueño. Primera de Tesalonicenses 4:13 y 14. Primera de Corintios 15:52. En consecuencia, siempre necesitamos ser fieles en todo, mientras todavía respiramos. Desde nuestra perspectiva y experiencia, la venida de Cristo será tan pronto como el día de nuestra muerte, porque el periodo entre la muerte y la resurrección será como un abrir y cerrar de ojos. A cada uno se le dará entonces la recompensa final, según sus obras. Mateo 16:27. La comunión diaria con Dios y la vida modesta deben ser reglas de vida, porque no sabemos a qué hora vendrá el Señor. Mateo 24, 42 y 44. Gracias por haberte quedado con nosotros en el repaso de la lección de Escuela Sabática. Te invitamos a suscribirte a nuestro canal y compartir el enlace. Que el Señor te bendiga y que pases un hermoso día.